Y el doctor inmediatamente me llama y me dice, arma maleta y te devuelves, tengo que operar a Salvador ya de urgencia. Ay, Y Dios yo mío. no tengo explicación para decirte cómo se le soltó ese cable a Salvador y lo tiene todo en la cabeza. O sea, lo hablamos él y yo cuando nos separamos. O sea, decíamos, de pronto si nos hubiéramos casado por la iglesia, esto no hubiera pasado. Hola, bienvenidos a Charlas Divinas. Este es un espacio donde traemos testimonios reales que buscan tocar su corazón, que inspiran y que nos muestran el poder de Dios. Hoy tenemos una invitada famosísima, muy querida por todos los colombianos, pero además muy consentida por Dios. Modelo, presentadora, ex virreina nacional, la lista es larguísima. Caro Cruz. Caro, gracias por acompañarnos en Charlas Divinas. Gracias por invitarme. Feliz de estar aquí con ustedes, dichosa de conversar, de charlar un ratico. Y te faltó el rol más importante, mamá. Súper mamá, además. Súper mamá. El que más me goza, el que más me disfruto, una delicia. Caro, sabemos que eres muy cercana a Dios y a la Virgen, Sí. No todo el mundo sabe eso. Hoy nos Sí. vas a contar esos detallitos que no has contado antes, que nos vas a abrir tu corazón. Y queremos saber cómo nació esa cercanía y esa devoción con Dios. Desde chiquitica fue creciendo, ¿cómo fue ese proceso con Dios? Bueno, yo vengo de una familia católica, no de ir cada 8 días a misa, nada, de ir como muy de vez en cuando a misa. Y cuando entré a estudiar al Sagrado Corazón en Cali, ahí tuve como mi primer acercamiento con la Virgen, con Mater Admirabilis, que era la Virgen del colegio. Entonces el 20 de octubre siempre se celebra el Día de Mater, pues en el colegio hacíamos una oración todos los días por la mañana, empecé a ir a misa en el colegio y bueno, yo pasé por muchos colegios en Cali, pero este fue como mi colegio del corazón, el que más quise, el que me trae los mejores recuerdos de mi vida, el que me dejó mis mejores amigas, mis mejores recuerdos. Y ya después fui creciendo, muy católica, tuve como una desconexión con la iglesia, sobre todo, más que con Dios, cuando conocí el Vaticano. Como que eso me generó un poquito de desconexión con la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué en el Vaticano? No sé, me impresionó ver como tanta opulencia, como que yo decía, ay, qué fuerte, porque yo siento que Dios no es eso. Entonces eso me generó como una desconexión, no con Dios, sino con la iglesia. Cuando conocí a Lincoln, el papá de mis hijos, la mamá de él era una mujer muy católica, de ir a misa todos los domingos, estuviéramos donde estuviéramos, y entonces yo empecé a adquirir también eso de ir a misa todos los domingos. Iba feliz, no me conectaba mucho con la misa, pero igual iba todos los domingos a misa y lo hacía dichosa, no como obligada porque me tocara, no, lo hacía feliz. Y duré un tiempito como desconectada de la Virgen, pero conectada obviamente con Dios, pues obviamente que siempre ha estado presente en mi vida. Llegó un momento en que empecé a tener una conexión muy, muy fuerte con la Virgen de Guadalupe. O sea, fue como un antes y un después. Yo fui a conocer la Basílica de la Virgen de Guadalupe. Había ido a México, pero no había tenido la oportunidad de conocerla. Cuando viajé a México y cuando subí arriba, pues a la iglesia pequeñita, ¿Dónde ocurrió todo? lo que me pasó fue como indescriptible. De verdad sentí una energía muy poderosa y desde ahí empecé a tener como una cercanía, como a volverme a encontrar con la Virgen. ¿Y ahí ya tenías a los niños o todavía? Todavía no los tenía. ¿Cuántos años tenías ahí? ¿En qué año? Ahí tenía por ahí unos 32 años aproximadamente. Cuando empiezo a buscar a mis hijos, cuando empiezo a buscar quedar embarazada, yo quedé embarazada muy rápido. Yo cuando empecé a buscar a Matías, bueno, antes de empezar a buscar a Matías, yo pasé como por un proceso de una medio separación con el papá de mis hijos en ese momento, y estábamos de novios, terminamos, y ahí me acuerdo que fui a un rosario. Hace años, o sea, nunca o no tenía recuerdo de que hubiera ido a un rosario. Fui a un rosario, un amigo me dijo, Caro, ¿por qué no vas? Como que yo sentía la necesidad de volverme a conectar de alguna manera
con esa energía. Que uno siente el llamado. Sí, ella te llama. Eso sí, no hay nada que hacer. Ella te llama, ella te busca, ella está ahí presente, todo. Te insiste, porque uno le invita 1000 veces a los rosarios hasta que uno va. Y usa esas crisis para eso. O sea, cada crisis Dios tiene un propósito. Tal cual. Entonces llegué a ese rosario y me impresionó porque yo llego a ese rosario y éramos como 40 personas en una casa, aquí en un barrio de Bogotá. Yo me senté así como con toda la disposición. Y entonces empieza a hablar la mujer, que empieza a hablar en lenguas y que empieza a dar como el mensaje de la Virgen, ¿no? Entonces yo estaba ahí sentada y ella empieza a decir como, hija mía, qué bueno tenerte de regreso. Te me perdiste en el camino, pero estás de vuelta. Entonces yo, dentro de mí, dije, ¿será para mí? O sea, lo pensé. Yo dije, ¿será que me está hablando a mí? E inmediatamente ella dice, sí, tú. Y ahí yo ya empecé a llorar, me ericé, o sea, dije, Dios mío, ¿qué es esto tan impresionante? Me pasó después algo muy fuerte y es que yo había comprado un crucero para ir a Estambul y para ir a Grecia y había comprado ese crucero, yo sabía que habían unas paradas, lo compré por eso porque yo decía, quiero conocer Santorini, quiero conocer Mykonos, lo más famoso. Y pues salíamos desde Estambul, entonces me fui con mi mejor amigo, nos fuimos para allá. Eso fue en medio de la crisis que nos estabas contando. En medio de esta crisis, cuando yo no sabía cuáles eran las otras paradas del crucero. Cuando, hoy vamos a parar en Efesios, yo no conocía, o sea, nada. Y yo, y entonces la visita de hoy es a la casa donde murió la Virgen. Y yo, wow. No puede ser. O sea, no puede ser que yo haya comprado el tiquete, haya comprado el viaje, no sabía que eso existía, no conocía la historia de este lugar. Fui a la casa de la Virgen, pues esto fue impresionante, la sensación, lo que sentí, lo que viví, o sea, todo. Y bueno, ya de ahí volví con mi pareja, nos fuimos a vivir a Estados Unidos y entonces empezamos a decir, ya empecemos a buscar bebé, que ya era lo que queríamos y yo ya me sentía preparada. Pero yo me había cuidado durante tantos años sin parar que yo dije, ay, Dios mío, ¿será que sí voy a poder? No voy a poder. Y ahí hago un viaje a México, me voy a la Basílica y le pido a la Virgen de Guadalupe que por favor quiero quedar embarazada muy rápido y quiero tener un hijo. Yo fui en mayo y en agosto ya estaba embarazada de Matías. Eso fue express, me va a tocar ir a la Virgen de Guadalupe también. Te voy a decir, todos los testimonios que yo he visto de mujeres que quieren quedar embarazadas y que no pueden, van a la Virgen de Guadalupe y ella es como la santa patrona de los bebés. O sea, claro, ¿y tú le ofreciste alguna promesa a la Virgencita? Sí, le hice promesas. Yo siempre he hecho promesas, he hecho ayuno, conozco mucho el tema del ayuno y lo he hecho siempre y siempre me ha funcionado. El ayuno de prometer, el ayuno de la voluntad, de la fe, que cada vez lo conozco más y me conecto mucho más con eso. Y yo fui en mayo y en agosto ya estaba embarazada de Matías, un embarazo natural, perfecto, súper bien. Nace Mati y yo lo bautizo el 12 de diciembre en honor a la Virgen de Guadalupe. Después vuelvo a quedar embarazada, pero natural otra vez, y pues ahí perdí ese bebecito de 9 semanas. Y ya después, cuando empiezo otra vez a quedar embarazada, ya me empiezo a demorar un poquito más. Llevaba ya buscando como 6 meses y nada que quedaba embarazada. Entonces mi doctor me dice, miremos, ya tienes 40 años. Y eso que 6 meses es poquito. Sí, ya tienes 40 años. Porque más o menos se preocupan como al año de estar buscando. Entonces, miremos a ver. Hicimos todo. Ahí llegó todo el tema de la propuesta de la fertilización in vitro. Hicimos el proceso. Volví, se lo entregué a la Virgen, le dije, te entrego este proceso. Pues yo empecé el proceso en pandemia. El Salvador es un bebé de pandemia. Se lo entregué otra vez a la Virgen con ayuno, con promesa, con todo. Y pues yo empecé mi proceso in vitro y fue impresionante porque cuando yo empiezo el proceso in vitro, a mí me sacan como 16 ovulitos. Yo duré 3 meses haciéndome todo el proceso, me fue muy bien, me sacan 16 ovulitos. El doctor me dice, esos 16 quedaron bien 8. Esos 8 pues ya los vamos a juntar con los espermatozoides, a ver qué logramos. De todo ese proceso, para resumirle la historia, quedaron 4. Me dijo, tenemos 4. Yo no quería escoger el sexo, porque cuando a ti te dicen hay 4,
te dicen cuántos son hombres, cuántos son mujeres, y tú puedes escoger. Eso lo mandan a un laboratorio, No hacen sabía todo. ese detalle. Y yo no quería saber, yo solo decía, Dios mío, yo lo único que te pido es que no me pongas a escoger el sexo. Porque yo siento que Dios le manda a uno lo que Él sabe que va a ser mejor para uno. Y si me hubiera puesto a escoger, pues yo hubiera escogido una niña, pues porque Claro, ya pues tenía ya tenías a la Matías. parejita. Entonces yo le decía, Dios mío, por favor, no me pongas a escoger, es lo único que te pido, que se haga tu voluntad, lo que tú creas que es para mí está bien. Cuando me llama el doctor me dice, bueno, de los 4, la noticia que te tengo, los 4 son hombres, o sea, no tuve que escoger el sexo. Me dice, pero 3 no están bien, en perfecto estado. Solamente 1, me va a tocar ponerte 1, y existe una posibilidad muy pequeña de que solo Total. 1 te O vaya sea, a era pegar. Salvador. Y yo le dije, yo sé que va a ser así. Además, desde antes nosotros ya teníamos clarísimo que si era niña se llamaba Guadalupe y que si era niño se llamaba Ay, Salvador. divino, me encanta. Entonces, Salvador tenía que llegar a este mundo porque a mí me hacen todo el proceso, me lo ponen. Yo he sido una mujer muy positiva, de mucha fe, yo ya lo visualicé pegado, yo va a ser tan... Y bueno, y llegó Salvador, también lo bauticé el 12 de diciembre, a los dos el 12 los de bauticé a Mati en la San Norberto y a Salvador en Santa Rita de Casia. Y me hace falta llevar a Salvador a México, a Mati ya lo llevé. Me hace falta Salvador, pero sí he visto la fe ahí, y desde ahí empezó mi relación con ella. Desde que nació Matías hago el rosario todos los días y bueno, soy súper pegadita a la Virgen. Tengo muchas en mi casa, me empezaron a llegar, me empezaron a pasar cosas impresionantes desde antes, pero con el proceso de Salvador, cosas muy fuertes, de escarcharme, de sentir el aroma. Sí. Cosas que no solamente había escuchado antes y que me parecían imposibles y que ya las empecé a vivir yo. Uno crece en la fe. Total. Qué bueno contarlo, qué bueno Total. contarlo y decir, sabes que a mí también me ha pasado, Total. también la he sentido, y me encanta que nos abras tu corazón, Caro. Muchas gracias. Caro, bueno, ya hablamos de tu encuentro con Dios, con la Virgen, pero ahora nos vamos a ir un poquito más atrás. Vamos a hablar de la Carolina, la reina de Colombia, la novia de Colombia, era el apodo que te tenían o que te tienen todavía. Ajá. ¿Esa Carolina alguna vez estuvo alejada de Dios o tú sentiste que en algún momento de tu vida te alejaste? ¿Y qué testimonio puedes dar de eso? O sea, ¿qué nos puedes decir? ¿Me sentía mal, me sentía vacía o fue mi vida igual? Yo nunca me alejé de él, nunca me he alejado de Dios, nunca, pero sí siento que con el paso de los años y con todo lo que he vivido, pues sí he fortalecido mi fe, obviamente, eso está clarísimo. Alejada jamás he estado, siempre lo he tenido a él en mi vida, en mi mundo presente, es mi motor, es mi todo. Tengo una relación hermosa con él, hablo con él todos los días de mi vida, converso, tenemos unas charlas deliciosas. Entonces sí tengo mi fe muy fortalecida, he visto los milagros en mi vida, en mi familia, en la vida de mis hijos, en la salud de mis hijos, en mi salud. Entonces sí siento que sí he fortalecido mucho la fe. Nunca me alejé del todo, pero sí aprendí a tener mi relación con él. Yo siento que la gente piensa que la relación con Dios, la de todo el mundo es igual. Sí. Y no es igual. O sea, está perfecto la persona que va a misa, está perfecto la persona que va los domingos a misa, está perfecto la persona que va a la iglesia, pero también la persona que siente que no se siente cómodo en este espacio, pues busca también su manera de acercarse a Dios y de tener su relación con Él. Y está perfecto. O sea, no significa que uno sea mejor que la otra. No, y hay picos. Hay días que uno quiere orar todo el día, quiere ir al Santísimo, quiere comulgar, y hay días que a uno le cuesta más, pero dicen que cuando uno le cuesta más, es cuando lo tiene que hacer con más fervor. Total. Y es porque más lo necesita. Total. Claro, una experiencia que quiero que nos cuentes es esa cercanía que tiene Matías con la Virgen. Ay, sí. Yo sé que tienes unas anécdotas divinas que queremos saber porque es que los niños son más sensibles. Sí, los niños son Mati es un niño muy sensible, tiene un corazón enorme y sobre todo es un niño muy empático, exageradamente empático. Entonces, cuando... Yo tengo unos videos divinos de Mati bebé abrazando a la Virgen. Yo tengo la Virgencita al lado de, pues tengo muchas en mi casa, pero en ese momento a mí me regalaron una Virgencita de la Dulce Espera. Ay, divina. Y yo, esa es la que está embarazada. Sí, la que está embarazada. Te la voy a dar. Ay, gracias. La tengo en mi casa y es muy poderosa y no sabes todos los milagros que ha hecho.
Entonces, esa Virgencita de la Dulce Espera a mí me la dieron y yo cada que la ha necesitado a alguien, allá la mando. Y cuando ya la necesiten, me la devuelven. Pero está en misión. Sí, está y va de casa en casa en misión. Y va de casa en casa y ha tenido unas misiones y unos momentos muy lindos. Entonces, cuando Mati nació, yo tenía una Virgencita al lado en mi mesita de noche. Y él se emocionaba mucho, pero te estoy hablando de que tenía 3, 4 meses, era muy chiquito, todavía no era consciente. Y la abrazaba y la cogía. Tengo unos videos divinos besándola y abrazándola. Y yo decía, Dios mío, qué impresión, porque sí es como un tema de él muy, muy fuerte. Y cuando vivimos todo el proceso de Salvador, que yo empecé a ver, porque sobre todo en el lugar de mi casa que se escarcha es mi baño. Y mi baño y mi vestier fue como mi lugar, fue como ¿Tu cuarto espiritual? Sí, es como mi cuarto espiritual, mi refugio donde yo me encerraba para que Mati no me viera llorar, donde no quería que me viera triste, donde sentía como impotencia, entonces entraba ahí y era como mi lugar, mi espacio. Entonces siento que es un lugar demasiado espiritual de la casa y es el lugar que más le gusta a mis hijos de la casa. Entonces mis hijos se mantienen en mi baño, se bañan en mi baño, entran a mi baño, me acompañan en el vestiero, o sea, es como el lugar de la casa que ellos lo sienten más acogedor. Yo tengo ahí como también un lugarcito muy, muy, muy especial en mi baño. Entonces cuando empecé a ver lo de la escarcha y todo, ya alguna vez Mati lo vio y Mati, mami, mira, la Virgencita nos vino a visitar, mira las escarchas, o sea, él es muy... Y es divino porque esa Virgencita de la Dulce Espera, él la tiene en el cuarto de él. Y él, es que es mía, mami, es que es mi Virgencita. Y la tiene ahí como que sí, le tiene un valor demasiado especial. Y bueno, y con todo el proceso de lo de Salva, pues sí nos enseñó como todo el tema de la empatía de una manera muy especial, porque siendo tan chiquito, pues Matías nunca nos dijo a nosotros, mi hermano, ¿por qué tiene la cabecita así? ¿O qué le hicieron a mi hermano en la cabeza? ¿O qué le pasó a mi hermano? Nada. O sea, él siempre vio y siempre ha visto a Salvador perfecto. Claro. Entonces, es como, de verdad, tiene un corazón muy, muy sensible, muy noble, muy empático, tiene una sensibilidad bien especial. Bueno, y cuando tú te enteraste que algo andaba mal con Salvador o que estaba pasando algo, ¿qué fue lo primero que se te vino a la cabeza y cómo afrontaste ese momento que, pues para las que somos mamás, entendemos total la fortaleza que uno debe tener, no solamente para ser la fortaleza de su hijo, porque ya tenías a Mati y te tocaba ser la fortaleza de él, pero también para trascender un momento que uno de mamá no quiere que a sus hijos les pase nada, o sea, es una impotencia. Nace una mamá, nace un miedo. Un miedo, sí. Es que yo siempre he dicho que uno conoce el miedo cuando es mamá. O sea, tú no tienes ni idea lo que es sentir miedo hasta que eres mamá. Yo me montaba en todas las montañas rusas. Yo me podía montar en un carro a 1000 kilómetros y no me daba miedo. Nacieron mis hijos y dije, en la vida. Sí, uno conoce el miedo. Yo pasé por 2 momentos con mis hijos difíciles. Bueno, primero cuando nace Mati se me adelantó, nació de 36 semanas. Entonces cuando nace Matías, bueno, yo reviento fuente, llego a la clínica, me hacen la cesárea, me sacan a Mati y se lo tienen que llevar de urgencia a UCI porque sus pulmones no estaban lo suficientemente maduros. Entonces a ponerle medicamento, a meterle una incubadora, a conectarlo de todas partes. Entonces es como, yo ahí como... no entendía nada, yo solamente le dije a Lincoln como vete, o sea, no te le separes, o sea, él se va con Mati a UCI. Yo como que me levanto y yo no entendía nada, entonces es muy loco porque lo que todas las mujeres sueñan es que te sacan a tu hijo, te lo entregan en los brazos. No, yo no sales pude con hacer nada de eso con Mati, ni pegármelo a la pucheca, ni cargarlo, o sea, nada. Y yo siempre he sido una mujer muy fuerte y yo sí soy de las que pienso que, bueno, que los planes de Dios son perfectos y yo tenía clarísimo que yo quería que mis hijos nacieran por cesárea, como que, bueno, llego yo a la habitación, entonces llegar a la habitación y no verlo, tener que ir a UCI. Entonces cuando yo bajé a UCI lo vi bien, yo todavía pronto estaba con un poquito el tema de la anestesia, voy a alimentarlo, entonces no succionaba porque no tenía fuerza ni en sus pulmones ni en su boca. Bueno, me voy yo a dormir al otro día abajo y estaba otra vez conectado con oxígeno, ahí me desbaraté, o sea, ahí me volví nada, como que ya se me había pasado la anestesia y como que ya entendí, como que ya aterricé y dije, me está pasando eso. Creo que fue el primer momento muy difícil que viví con Mati.
Mati tuvo que estar un mes, yo estuve 5 días en la clínica con él, no me le separé, mientras salió de UCI, mientras le ponían su medicamento, ya después nos lo llevamos a la casa, estuvo un mes con oxígeno, entonces yo no era capaz de bañarlo porque yo sentía que le iba a quitar el oxígeno y que no iba a respirar, yo no dormí porque entonces Mati era súper activo, entonces se quitaba el oxígeno por la noche y yo decía, no va a respirar, Dios mío, entonces yo no dormía, bueno, al mes le quitan su oxígeno y Matías pues es el niño más sano en su vida, estaba en una clínica, en urgencias, es un niño muy sano, gracias a Dios. Y al mes y medio de haber nacido Mati, a mí me encuentran, me hacen la citología y me encuentran un NIC3. Y el NIC3 es como después, es NIC1, NIC2, NIC3 y después del NIC3 ya es un cáncer de cuello de útero. Entonces tenía una lesión en el cuello de útero y me dijeron, nos toca operarte. Yo llevaba mes y medio de haber tenido a Mati. Entonces el doctor me dijo, vamos a esperar hasta diciembre. Me hacen una biopsia, entonces me dicen, vamos a quitarte un pedacito del cuello del útero, me quitan un pedacito del cuello del útero, después me vuelven a hacer otra biopsia, todavía queda otro pedazo, entonces me quitan otro pedazo del cuello del útero, y ahí ya empiezo yo con los nervios de no va a poder volver a ser mamá, pues el cuello del útero lo que hace es sostener al otro bebé, entonces yo decía, ¿cómo va a ser esto? Dios mío. Bueno, salgo de eso súper bien. Me embarazo de Salvador, el cuello del útero fuerte, perfecto, sostuve a Salvador, pues un embarazo de alto riesgo, acostada, pero bueno, perfecto. ¿Cuánto duraste acostada? Duré, pues como estaba en pandemia, estaba haciendo el programa desde la casa, entonces yo estaba en la casa todo el día sentada, entonces en realidad no tenía mucha actividad. Para los que no entienden, cuando a una mujer le dice que se tiene que acostar, es acostada meses, o sea, ni casi ni ir al baño. Pero yo, fueron como el último mesecito y medio, por ahí, 2, de resto pues estuve bien, igual estaba muy quieta por pandemia. Y cuando ya nace Salva, pues ya nace Salva súper fuerte, súper poderoso, me lo pudieron entregar, le pude dar pucheca. Lo que no hiciste con Matías. Lo que no hice con Mati, el otro día me fui para la casa, entonces yo decía, no, Dios mío, todo perfecto, gracias a Dios. Y a los 3 meses, en un chequeo con el pediatra me dice, le está creciendo mucho la cabecita a Salvador, tenemos que hacerle una radiografía, a ver qué pasa. Y cuando le hacen una radiografía a Salvador tenía 3 meses, le encuentran que tiene una macrocefalia. Entonces, lo que le pasó a Salvador fue que todos los seres humanos producimos líquido cefalorraquídeo todos los días y lo eliminamos por el riñón, por la orina. Lo que le pasó a Salva es que hagan de cuenta que se le taponó el baño. Entonces, ya ese conducto se le tapó y entonces ese líquido empieza a buscar por dónde salir. Claro. Y como la cabecita de un bebé es como una plastilina y es tan suavecita y tan... Entonces empieza a crecerle su cabeza. La macrocefalia es cuando el líquido cefalorraquídeo está fuera del cerebro y la hidrocefalia es cuando entra al cerebro. Esa es la diferencia. Pero las dos condiciones, si se cogen a tiempo y se tratan, se puede salir adelante. Pues cuando le hacemos la radiografía a Salvador y estamos en la clínica haciendo la radiografía y Lincoln le pregunta al doctor y él, no, pues yo sí veo que tiene líquido en la cabeza, yo inmediatamente líquido en la cabeza, en Google, que es lo peor que uno puede hacer. Lo peor y uno siempre me sale de una hidrocefalia, yo empiezo a leer todo y yo me enloquecí. Yo me acuerdo que yo llegué a la casa, me encerré en mi baño, me puse de rodillas y yo dije, Dios mío, lo que tú me vayas a mandar con mi hijo, yo no sé si mi hijo se va a sanar en 1 mes, en 10 años, no sé cuándo sea tu tiempo perfecto, pero lo que tú me mandes yo lo voy a sacar adelante. O sea, yo por primera vez en mi vida yo sentí la fe. O sea, yo en ese momento yo sabía que Salvador iba a estar bien, no sabía cuándo, pero sí sentí que Salva iba a estar bien. Eso es decir, Jesús, en ti confío, a pesar de que uno quisiera que las cosas fueran como uno quiere. Pues se lo entregué, o sea, como que solté el timón, como que me di por vencida ahí de rodillas y dije, bueno, lo que tú quieras, para mí está perfecto. Y empieza este proceso de conocer al neurólogo de Salvador, además un ángel también, que creo que eso es clave, como que me dio esa tranquilidad, me dijo, bueno, Caro, vamos a relajarnos, no significa que tengamos que operar a Salvador ya, vamos a ver qué pasa. Empezamos con un medicamento, tocaba esperar a que Salvador estuviera más grande porque no se le podía hacer una cirugía tan bebé. ¿Cuánto tenías? Ahí tenía 3 meses. Tocaba esperar hasta los 6 meses
que cogiera un peso y todo, pero pues también que la cabeza no le creciera tanto, porque lo que empieza a hacer este líquido es que empieza a hacer presión en la cabeza y esto te puede afectar o la visión o los oídos, bueno, cualquier cosa. O sea, todo era paciencia. Todo era de paciencia, como de esperar en el tiempo perfecto de Dios, porque uno quiere que sea en el tiempo de uno y no es en el tiempo de uno. Empezamos con un medicamento, le empezó a funcionar y ya después el medicamento no le estaba funcionando y ya el doctor me dice, bueno, ya tenemos que operarlo. Tenemos que ponerle una válvula de Hakim a Salva en su cabecita. La válvula funciona de esta manera, Bueno, entregarlo de 6 meses así a una cirugía de cabeza, a que le pusieran su valvulita, pero bueno, yo confiaba que Salva iba a estar bien. Salva con una personalidad, o sea, arrollador, o sea, ese espectacular. No, él es impresionante, o sea, arrollador, cero dolor, cero llorar, cero nada. Cuando sale el doctor de la cirugía me dice, yo no entiendo este niño cómo podía vivir, o sea, tenía mucho líquido en su cabecita, lo tenía además muy espeso. Sale de su primera cirugía, 5 días en UCI, súper bien. Y yo ya dije, bueno, él va a estar el resto de su vida con la válvula, porque cuando te ponen la válvula se supone que ya es pues para toda la vida que tienes que vivir con la válvula. Yo dije, perfecto. Una amiga me decía, yo tengo un amigo de 50 años que tiene válvula desde que tiene tal edad, la otra yo tengo uno de 60 que yo, ay, bueno, perfecto. Desde que no me importa, o sea, desde que él vaya a vivir, no me importa. Y a los 2 meses y medio nosotros teníamos que tener un control constante y llevar a Salva a que le hicieran una radiografía para ver la válvula, cómo estaba acomodada. Esa valvulita tiene un cable que va por dentro del cuerpo, desde arriba, por dentro de la cabecita hasta el riñón, y ese cablecito cuando se cumple una determinada edad, pues ya te alargan más el cable pues por el crecimiento. Claro. Y cuando fuimos a hacerle una radiografía a Salvador, me acuerdo que eso fue un viernes, le hacemos él como si nada, ya tenía, no sé, casi 8 meses, casi 9, súper bien, dichoso, le hacemos la radiografía, yo voy camino a mi casa y el doctor inmediatamente me llama y me dice, arma maleta y te devuelves, tengo que operar a Salvador ya de urgencia. Ay, y yo, mío. Vuelve el Cristo a padecer otra vuelvo vez. a ver vemos la radiografía y él me dice, yo no sé, o sea, esto no lo había visto nunca, ese cable va por dentro del cuerpo con unas grapas, ese cable va grapadito. Me dice, yo no entiendo, no tengo explicación para decirte cómo se le soltó ese cable a Salvador y lo tiene todo en la cabeza, o sea, 1.50 de cable estaba todo en la cabeza. Él no lloraba, él no se quejaba, me dice, me toca sacarle la válvula, dejarlo descansar y después volverlo a operar. Pero es supremamente fuerte Salvador. No, impresionante. Demasiado. Otra cirugía de cabeza en noviembre, sáquenle su válvula, tenía ahí 9 mesecitos. Y el doctor, bueno, vamos a esperar cómo va fluyendo todo y esperamos un mes y medio, 2 y le volvemos a poner la válvula. Y ahí ese es el milagro de Salvador. Salvador empezó a hacer toda su función solo y no lo tuvieron que volver a operar, no tiene válvula, no tiene medicamento y ahí es donde digo yo que es el milagro de Salvador. Él solito tenía que rechazarla para que se la tuvieran que sacar y para que él solito empezara a hacer todas sus funciones y bueno, hoy en día es un niño sano, perfecto, vital, sin ningún problema, neurológicamente perfecto. Y con un propósito que seguramente Dios tiene y o sea, Salvador ya es testimonio. Desde ya está trabajando Salvador tan chiquitico. Sí. Claro, pero antes de que toquemos ese tema que me parece espectacular, lo que estás haciendo con la fundación, quería hablarte de todos esos ataques que recibiste, ni siquiera hacia ti, hacia tu hijo en medio de esta situación tan difícil, por Dios. Sí, yo creo que eso me llenó a mí de mucha fe, de mucha fortaleza y de mucha madurez, porque cuando te atacan, uno está acostumbrado a recibir ataques y uno está acostumbrado, bueno, a que la gente no te quiera y a que a uno sí te quieran y otros no, y pues no pasa nada. O sea, yo de verdad desde que tengo 20 años estoy acostumbrada a eso y como dicen por ahí, uno va haciendo caracha. Entonces, bueno, no pasa nada. Pero cuando yo me atrevo a contar la historia de Salvador, porque yo no quería esconder a mi hijo, o sea, entonces porque era cabezoncito, entonces yo no quería dejarlo de mostrar, o sea, yo veía y siempre he visto a mi hijo perfecto. Total. Lo amo, con su cabeza grande, chiquita, como sea, y así lo voy a amar siempre. Entonces yo decía, pues, ¿por qué voy a tener que empezar a esconder a mi hijo como si me sintiera avergonzada de mostrarlo?
Pero yo dije, pero igual apenas la gente lo vea, pues obviamente la gente va a decir, aquí está pasando algo. Entonces decidí salir a contar la historia de una manera muy honesta, de una manera muy bonita. Y pues obviamente el 80%, 90% de los comentarios eran divinos, muchas mamás que se identificaban conmigo, que se acercaron mucho a mí porque es como esa tribu de mujeres que está viviendo lo mismo que tú y que piensan que porque uno sale en la televisión entonces a ti no te pasa nada perfecta, y que tu vida es perfecta, y resulta que es que tener a un hijo con alguna condición es una lotería, eso es una lotería, eso no tiene que ver ni con la edad, ni con la fertilización in vitro, ni con una natural, nada, eso es una lotería. O sea, yo decidí vivir esto porque esa fue la elección de mi alma. Salvador escogió vivir eso y los dos escogimos vivirlos juntos y sacarlo adelante. Esa es como la elección del alma de cada uno, la mía, la de Salva. Entonces, ver a gente haciendo comentarios además de una manera imprudente, y además yo siempre he dicho que pues cuando uno no sabe sobre algo pues es preferible no hablar. Entonces la gente, no es que tiene esto, es que tiene lo otro, no es que es por eso, es que es por lo otro, y asegurando, y yo decía, y claro, y atacar a un niño, o sea, un bebé, ¿sí me entiendes? Como que porque yo no les caigo bien. Entonces yo decía, qué fuerte, porque es darte cuenta que sí vivimos en un mundo donde nos falta, a muchas personas les falta Dios, a mí gracias a Dios no, pero hay gente que sí le falta a Dios en su vida, que no conoce a Dios en su vida. Y empatía, o sea, es que es o sea, es un poquito de sentido común, o sea. Total. No tiene nada que ver uno atacar a un niño, a un bebé en esa condición. Además, uno de mamá, yo creo que le duele pues a uno 3 veces más. me provocaba meterme por ese teléfono. Yo me puedo imaginar. Pero también yo veía los perfiles de las personas y veía a la gente que me escribía, y yo decía, bueno, también la ignorancia es atrevida. Tú hablas cuando hablas desde la ignorancia porque no sabes y porque no conoces. Entonces ahí empecé a mostrar mi historia con Salvador, mi vida con Salvador, y bueno, Salvador enamoró a todo un país con su fortaleza, con su capacidad, con su resiliencia, con lo que nos hizo vivir a nosotros como familia también. Entonces creo que todo el proceso ha sido demasiado bonito y demasiado especial, y bueno, él tenía una misión, tiene una misión, y nosotros entendimos cuál era la misión y la estamos viviendo con él. Y el maligno siempre usa personas o herramientas precisamente para atacar cuando alguien tiene un propósito muy grande en la vida. Total, para evitar que lo hagas. Para que tú te quedes quieto, paralizado, porque tú hubieras podido decir, llamar la atención, prefiero quedarme callada. Total. Sí, prefiero quedarme callada y Salvador. Entonces tú lo hubieras tenido callada y ya, para no recibir. Pero mira, tú has sido súper valiente y has dicho, y Salvador, pues Salvador ha sido esa fuerza, y Salvador es más valiente aún. Total, así tal cual. Bueno, Caro, tú ahí estabas casada. Ahí estaba, sí. ¿Cómo fue la fe de Lincoln en ese momento, pero además cómo fue el acompañamiento? Y si no te molesta contarnos cómo fue la separación y cómo fue la decisión. Bueno, yo siempre he dicho que, digamos que las relaciones de pareja se terminan por errores de los dos. Yo siento que los dos caímos seguramente en esa cotidianidad de las parejas, y cometemos el error de caer en esa cotidianidad, y seguramente nos faltó momento para sentarnos, para hablar, para decir, está pasando esto, y cuando... Yo creo que cuando uno comete ese tipo de errores, también le abres la puerta a que cualquier cosa pueda llegar de afuera y pueda pasar. Entonces, yo siento que en ese momento, sobre todo cuando empecé yo a vivir el proceso de Salvador, yo me enfoqué mucho en Salvador. Yo estaba completamente conectada en Salva. Él había vuelto a retomar su trabajo después de pandemia, entonces él estaba muy enfocado en su trabajo. Había mucha distancia entre los dos, porque él viajaba mucho a trabajar, porque yo estaba pues acá con todo el tema de Salvador, con Matías también. Entonces yo creo que cuando uno permite como pareja caer en esos errores y no los habla a tiempo, pues ya después empieza a generarse como un abismo que ya después es muy difícil poder salvar. A mí me genera mucha tranquilidad saber que yo lo intenté todo. Creo que eso me genera paz y me genera tranquilidad.
saber que lo intenté, porque además cuando están los hijos de por medio, aunque tú sepas que las cosas ya no funcionan, tú lo intentas todo por tus hijos, porque yo decía, sí, aquí hay algo que ya no está funcionando, pero yo ni siquiera pensaba en Salvador, yo pensaba en Matías. Porque Matías, pues, sí tuvo a su papá presente todo el tiempo. Entonces yo decía, ay, no, Dios mío, qué duro para Mati tener a su papá y después no tenerlo. Y uno cae en ese error que no está mal, de pensar en los hijos por encima de uno, que no está mal, pero yo digo que afortunadamente las cosas no fluyeron, porque yo siento que al final hubiera terminado pasando lo mismo. Porque te estás es como obligando a hacer algo, así seas consciente de que no va a funcionar, pero lo estás haciendo como una obligación. Entonces terminas estando en una relación, y hablo de parte y parte porque te toca y no porque estás convencido de estar ahí en esa relación. Y yo no quería que eso me pasara a mí y no quería que eso le pasara a él, porque los dos somos personas jóvenes, con ganas de volvernos a enamorar totalmente de una persona, de volver a sentir cosquillitas en el estómago. O sea, ¿por qué no? O sea, ¿por qué tener que vivir en una relación por aparentar, o por qué dirá la sociedad, o por querer mostrar que somos una familia perfecta, pues cuando, ¿qué es para ti una familia perfecta? O sea, lo que te ha vendido una sociedad. Pero entonces la familia perfecta son dos papás que no están enamorados, que no están felices por estar con los hijos. Yo siento que hoy en día nosotros sí somos una familia perfecta. Estamos separados, pero somos un gran equipo. Nos adoramos, nos respetamos, nos queremos, estamos el uno para el otro siempre. Él es un papá presente que seguramente aprendió y creció después de sus errores. Yo también aprendí y crecí después de mis errores. Entonces yo siento que la familia perfecta la estamos viviendo ahora. O sea, ahora donde los dos estamos siempre para nuestros hijos, donde él es un papá súper presente y puede ir a la casa y puede estar con los niños las veces que quiera, donde nos respetamos, donde nos queremos, donde siempre estamos el uno para el otro, donde nos aplaudimos y nos reconocemos públicamente, tanto la labor de mamá como la labor de papá. Entonces, eso para mí es una familia feliz, es que tus hijos quieren ver a dos personas felices, que se respetan, que se quieren, que se apoyan. Entonces, vivir en una casa donde no hay respeto, donde no hay cariño, donde no hay muestras de amor, pero supuestamente sí hay un matrimonio. O sea, yo siento que yo trabajo todos los días de mi vida por vivir en coherencia. Trato de ser coherente con lo que pienso, con lo que siento y con lo que hago. Y así estamos viviendo, y así estamos felices, y así estamos tranquilos, y así nos funciona súper bien. Y nuestros hijos son niños criados con amor, con respeto, con cariño, con presencia de los dos. Los dos nos esforzamos por ser cada vez mejor. Entonces, claro, no fue fácil tomar la decisión de separarse, claro. No es fácil, o sea, obviamente... ya habían tenido una crisis y ya lo habían tratado de superar también. No fue fácil, pues nosotros no nos casamos nunca, siempre vivimos en unión libre, no nos casamos, también yo nunca me casé porque él como que nunca le dio importancia al matrimonio, y yo también me dejé llevar de eso. Yo te iba a hablar justamente de los valores, de cómo están conectados en los valores, en la fe, en las creencias de ustedes dos como pareja, y sobre todo porque tuvieron que enfrentar varias crisis. Yo siento que él vivió seguramente cosas muy difíciles en su infancia, con su papá, con su mamá, como en su entorno familiar, y yo siento que cuando uno vive ese tipo de cosas, y cuando uno no busca sanar y evolucionar, pues te quedas ahí. Yo también viví muchas cosas, pero yo sí he buscado todos los días de mi vida en evolucionar, en sanar, en pasar la página, en perdonar, en tratar de ser una mejor persona para mis hijos, en no cometer los errores que yo vi que cometieron mis papás por falta de experiencia, porque estaban muy jóvenes. Entonces yo sí trato de ser una mejor persona todos los días de mi vida, por mí obviamente, pero por mis hijos y para mis hijos. Entonces yo siento que yo no sé cómo él siempre ha sido una persona muy entregada a Dios, muy católico, pues no tengo muy claro cómo tenga su fe ahora, pues porque no sé cómo esté, pero yo sí tengo clarísimo que la fe mía se ha ido fortaleciendo con los años y con el tiempo, y que espero que se siga fortaleciendo cada vez más. Y aunque vuelvo y les digo, no fue una decisión fácil, pues sí siento que fue la decisión más sana para los dos, y como que
voy para atrás y digo, sí, fueron días duros, fueron días difíciles. Uno siente también en ese momento, uno se siente mal como mujer, porque entonces uno dice, ay, ¿qué me faltó? ¿Qué no hice bien? Entonces tú estás en un posparto, te subiste de kilos, estás dando leche, entonces uno se siente feo. Las hormonas. Uno no se siente como valioso. Entonces, fueron momentos muy complejos. Y no hablo de que él haya tenido la culpa, no, digo como que todo se presentó al mismo tiempo. Entonces todo eso te llena como de una energía y empiezas a ver que como que no hay salida por ninguna parte. Pero como tú decías ahoritica, ahí es cuando la fe tiene que estar más fuerte. Yo estaba muy enfocada en mi hijo, yo solo pensaba en sacar adelante a Salvador, y ya cuando Salvador salió adelante, yo creo que por eso no me dio ni tusa. Porque como fue todo al mismo tiempo, yo estaba muy enfocada en Salva. Entonces yo decía, bueno, si se acaba, pues se acabó, pero necesito enfocarme en mi hijo. Necesito que Salvador esté bien, necesito que salga adelante, necesito llevarlo a sus terapias, necesito que responda a sus terapias, todo. Y en eso me enfoqué mucho. Entonces creo que yo sí le di prioridad a mi puesto de mamá por encima al puesto de esposa o de compañera sentimental o de mujer. Yo sí le di prioridad a Salvador, y mi otra prioridad era Matías también. Entonces yo me olvidé del resto por estar muy enfocada en ellos dos. ¿Eso al cuánto tiempo puede nacer, Salvador, tu separación? Eso fue al año, como al añito. Claro, En febrero, sí, al año, como al añito y 2 meses. Ahí nos separamos. Y digamos que fue también, ha sido un proceso muy tranquilo, ¿sabes? Mis hijos nunca nos han visto. Nosotros tenemos un temperamento los dos muy similar, somos muy tranquilos, somos muy relajados, nunca peleamos, nunca nos faltamos al respeto, nunca nos levantamos la voz, ni antes, ni durante, ni después. Entonces creo que mis hijos también han vivido una relación muy tranquila. Creo que por eso son niños tan alegres, tan sanos, tan amorosos, porque nunca han tenido que estar enfrentados a nada, y creo que los dos hemos tenido la inteligencia emocional para sacarlos a ellos de la situación. Cuando hemos tenido que hablar algo, nunca lo hablamos delante de los niños, nunca hablamos cosas. Yo nunca he permitido ni he dejado que hagan algún mal comentario de su papá delante de los niños, y estoy segura que él también no lo va a permitir que hagan algún comentario mío negativo delante de los niños, porque sí nos hemos preocupado los dos, y eso lo tenemos muy claro, de cuidarlos, porque al fin y al cabo las decisiones de los adultos son decisiones de adultos, no de los niños. Entonces yo veo esas parejas hoy, es que no me deja ver a los niños, es que me los quitó, es que se los llevo, y yo digo, no, pero terrible. ¿cuál es la necesidad de empezar a generarles tantos problemas a chiquitos que no tienen la culpa de lo que está pasando? O sea, hay que aprender a separar tu relación, tu madurez y las decisiones correctas o incorrectas que hayas tomado, y sacar a los niños de eso. Los niños se merecen estar con su papá y se merecen estar con su mamá si sus papás quieren ser padres presentes. Ya si los papás no quieren estar, digamos que es diferente, pero si los papás quieren ser presentes para sus hijos, ¿por qué no dejarlos que disfruten tanto su figura materna como su figura paterna? Y Lincoln es súper presente. Súper presente, exageradamente, y cada vez es más presente, y cada vez los ama más, y cada vez se enamora más de ellos, porque ellos adoran a su papá, disfrutan mucho estando con él, son demasiado amorosos conmigo y son demasiado amorosos con él. Entonces eso a mí me genera mucha tranquilidad y me da mucha felicidad saber que él se disfruta a sus hijos y que cada vez se los disfruta más, se los goza. Son hombres al fin y al cabo, entonces los tres hacen planes juntos. Entonces, ¿por qué voy a yo evitar que eso pase y que eso fluya de una manera bonita? ¿Y ustedes hicieron algunas reglas, tipo de reglas a la hora de separarse? Digamos, no sé, tú vas a encontrar pareja, tú también, no lo pueden conocer los niños antes de, o no hicieron reglas. No hay como unas reglas estipuladas, pero los dos somos muy conscientes de que yo quiero un ambiente sano para mis hijos, y él seguramente también. Entonces yo tengo mi pareja hoy en día, que además es un gran hombre, que adora a mis hijos, pero mis hijos lo ven como un amigo. Entonces lo ven como un amigo, el novio de mi mamá, que es el amigo de nosotros. O sea, a mí no me interesa que mis hijos vean a otra persona como su papá, porque es que ellos tienen a su papá. Entonces yo sí respeto mucho. O sea, yo veo, por ejemplo, esas personas que se separan y se casan de una y se llevan a los hijos y todo, y te lo juro que yo me les quito el sombrero, porque a mí me cuesta. O sea, a mí, y tengo que aceptarlo, a mí no me gusta
que mis hijos me vean acostado en la cama con mi novio. No me gusta, no me genera tranquilidad, porque además es la casa de ellos. Yo tengo mis momentos para hacer lo que yo quiera con mi novio. O sea, cuando mis hijos están con el papá, yo hago mis planes con mi novio, soy novia de tiempo completo, pero mientras yo esté en mi casa con mis hijos, mi novio va, hace visitas, se sienta, juega con ellos, pero yo no soy capaz de darle un beso delante de mis hijos, yo no soy capaz de cogerle la mano delante de mis hijos, yo no soy capaz de acostarme en la cama delante de mis hijos, o que ellos se levanten un sábado y yo acostada. No, no me siento cómoda. O sea, habrá personas que dirán, ay, no, pero tan exageradas. O de pronto con el tiempo también. Seguramente sí, pero es el espacio de ellos y son todavía muy chiquitos. Sí, o sea, es Salvador tiene 4 años, Matías tiene 8 años y así yo lo he manejado bien, ellos lo han entendido, sé que al papá también le genera eso mucha tranquilidad. Entonces, ¿por qué tener que dañar un ambiente que está funcionando demasiado bien sin necesidad? Cuando uno se organiza, uno tiene tiempo para todo y tiene espacio para todo. O sea, siento que ahora no me siento cómoda mezclando todo. En algún momento sí, pero ahora no. Ay, yo te iba a preguntar que si te veías casada por la iglesia en algún punto de tu vida. Pues nunca lo he pensado porque yo como que me saqué esa ilusión de la cabeza, porque en algún momento sí lo pensé, ya después dije, no, pues ¿para qué no? Pues ¿para qué me caso? Y ya después duré como tanto tiempo, pero yo digo, y lo hablamos, no crea, lo hablamos él y yo cuando nos separamos, o sea, decíamos, de pronto si nos hubiéramos casado por la iglesia, esto no hubiera pasado. Esa duda nos surge a muchos que no estamos casados por la iglesia. Si nos hubiéramos casado por la iglesia, esto no hubiera pasado, o estaríamos fortalecidos en Dios, cubiertos de una manera diferente, y muchas cosas seguramente no hubieran pasado. Y creo que sí, yo siento que sí, que esa bendición que te da Dios en la iglesia, pues tiene que tener una fortaleza y un poder, pues porque si no, no existiría el matrimonio, ¿sí me entiendes? O sea, si no, todo el mundo viviría en unión libre. Dicen que el cordón de 3 es muy difícil desatarle. Claro. Entonces yo sí, y lo hablamos. O sea, él como que me decía, ¿sabes qué? Sí, hoy en día digo, pucha, me arrepiento de por qué no nos casamos, o por qué no ya después fue muy tarde, y no lo he pensado. O sea, no sé si el día de mañana me propongan matrimonio y me dé una felicidad y me case, seguramente sí. La Virgen estaría feliz. Sí, pero no o sea, no es como una cosa pues que me... No lo añoras, pero no lo descartas. Exactamente, y seguramente si me llegara a pasar sería la mujer más feliz del mundo, pero como que diga... Me sueño con eso y no, porque como que dejé de soñar con eso ya hace mucho rato, pero si de pronto si llegara a pasar, sí lo haría, obviamente sí. Pero eso nos pasa a muchas mujeres que ya tenemos hijos y ya pasamos por un matrimonio y uno dice, no, ahora mi enfoque son mis hijos, como que mi vida personal no va a estar por encima de mis hijos, y como, yo no sé, yo hay veces digo, si yo me separo, no merezco volverme a casar, o sea, no sé por qué yo no me siento como merecedora, porque me pasa lo mismo que tú, yo pienso en Dios, pero ¿cuál va a ser el hombre que yo pueda llevar a mi casa y vivir con él, con mis hijos, que además me los tiene que tratar como unos príncipes? Yo tengo 3, entonces a mis 3 que me los tendría que tratar como unos príncipes, y hay veces uno como mujer pierde ese sueño, pero ¿qué tal? No, pero llegan personas, mira, yo, o sea, cuando empecé a salir con mi pareja actual, además yo no daba un peso, porque, o sea, 12 años menor, entonces estás siempre... Pero no parece, 12 años menor, 12 años me ganaste, menor. Yo le llevo 2 a mi esposo. 12 años y yo decía, pues claro, no estaba acostumbrado a este mundo machista que siempre tienes que salir con una persona mayor, que porque eso es lo que te venden. Entonces cuando yo lo conozco, yo digo, no, esto va a ser... Sí. Vamos a salir un ratico ahí y ya. Y yo de verdad no estaba pensando en absolutamente nada serio, porque pues después de una relación tan larga, yo decía, no, pues no. Y cuando empieza a pasar el tiempo y lo empiezo a ver, porque a su edad, pues tiene un alma vieja. Tiene un alma vieja, tiene una familia hermosa, unos papás que llevan 35 años casados, enamorados. Entonces él ve, sí, la relación, como respeta a la mujer, como respeta su relación, me respeta mucho a mí. A mí el tema pues de los niños, yo decía, ay, ¿cómo será esto? Adora a mis hijos lo quieren mucho también. Eso para mí es lo más importante, porque ver cómo los trata, cómo los cuida, eso también de verdad que me ha llevado a
a estar feliz a su Eso te lado enamora más. y sentirme tranquila y sentirme querida y sentirme amada y sentirme respetada. Llegó un momento en que yo le dije, mira, si tú quieres tener hijos, pues por acá no va a ser y pues hay que hablarlo ya porque si no, no, yo no estoy pensando en eso, yo no me enamoré así de ti y bueno, yo también vivo el día a día. Igual uno nunca sabe. Estamos Tú felices. estás muy joven todavía. Estamos dichosos y así como vamos estamos súper bien, entonces bueno, yo siempre digo que todo vaya fluyendo como tiene que ser. Yo me he dado cuenta que en la edad no está la madurez jamás. De cero. Eso cero. yo lo he podido ver y con mis ojos. Bueno, Caro, tú siempre has sabido responder con gratitud y de Salvador sacaste un propósito muy grande. Sí. ¿Nos puedes contar sobre ese propósito que tienes tú con tu fundación y de qué se trata? Fundación Salvador de Sueños. Bueno, cuando yo estaba viendo ese proceso de Salvador, estaba en la clínica en su primera cirugía en UCI y empecé a decir como, bueno, ¿qué hacen las mamás que no tienen red de apoyo, que no tienen seguro, que no tienen nada? ¿Cómo hacen para sacar a sus hijos adelante? Ahí nace Salvador de Sueños. Hemos ayudado a más de 200 familias en todo este proceso de ayudar a estos chiquiticos con sus terapias, con sus exámenes médicos, con sus visitas constantes. Desde el año pasado cambió un poco la manera de trabajar de la fundación, nos volvimos una fundación privada y lo que hacemos es trabajar como conseguir el dinero para la fundación era muy difícil. Y pasaba algo muy complejo y es que cuando una figura pública tiene una fundación, todo está en contra. Porque la gente piensa que uno es archimillonario. Entonces, si ayudas a 10 niños, ay, pero si ella es millonaria, ¿ella por qué no ayuda a 100? Si ayudas a 100, ay, pero ella es millonaria, ¿ella por qué no ayuda a 1000? Si no ayudas, entonces ¿por qué no ayudas? Nunca vas a tener a nadie contento ni satisfecho. Empezar a recolectar la plata para la fundación desde el año pasado fue casi que imposible y no queríamos empezar a recibir niños sin darles los beneficios que les dimos a los niños que estuvieron anteriormente en la fundación. El primer año fue espectacular, ya después la gente a no donar, a no ayudar, ni las empresas, nada, muy, muy difícil, y ya todo estaba saliendo de mi bolsillo, todo, absolutamente todo. Entonces lo que hicimos el año pasado fue decir, bueno, dejemos la fundación privada y cada que tengamos un caso en particular, ese caso lo vamos a financiar de esta manera, con esta empresa, con este padrino, y así está funcionando Salvador de Sueños desde finales del año pasado. Y bueno, creo que ha sido un poco más tranquilo porque no está la angustia de tener que conseguir plata todos los meses para cumplir con esto, para cumplir con lo otro, pero ahí seguimos en esa misión tan linda, seguimos ayudando a los niños, yo sigo en contacto con muchas mamás, veo los procesos de estos chiquitos y eso me llena de mucha satisfacción. ¿Y cómo se puede donar? ¿O pueden donar personas por la particulares? Página, sí, por la página de la fundación, ahí nos pueden escribir las personas que quieran donar, la empresa que quiera decir yo quiero apadrinar un chiquito, y ahí tenemos obviamente todos los casos que son disponibles para poderlo hacer. ¿Y algún testimonio que tengas en especial, Caro, que te haya tocado el corazón, que lo hayan detectado a tiempo la condición para poderlo tratar? Mira, tengo muchos, y agradezco infinitamente a esas mamás que hoy en día todavía me escriben después de 4 años a contarme y a mandarme fotos de esos chiquitos, pero hay una en particular. La mamá me escribe, ella es súper contemporánea con Salvador, se llevan días, y cuando ella me escribe a decirme que su hija había nacido con una condición en los pulmones y que la habían desahuciado. A la mamá le dijeron, váyase para la casa, no hay nada que hacer, la desahuciaron y ella se fue a su casa a ver morir a su dolor, hija. Claro. Ella se va, yo le empiezo a ayudar económicamente con la fundación. Primero empecé yo sola a consignarle a todo el mundo, todo yo, hasta que el contador me dijo, no, o sea, esto no puede ser, ahí nace la fundación. Y yo le empecé a ayudar a ella, una mamá muy pila, repila, empezó a hacer moñitos, empezó a crear su emprendimiento desde su casa. Para resumirle la historia, esta chiquitica hoy en día tiene 4 años, tiene la edad de Salvador, con oxígeno, con sus pulmones casi perfectos. Es un milagro también de Dios de desahuciarla a estar viva, con sus pulmones casi perfectos y ya casi sin oxígeno en su día normal. Esa historia a mí me toca el corazón y esa mamá me genera mucha admiración porque ella con una fe, como ha sacado adelante a su hijita y tiene un hijito también sola, entonces me manda cuando se cambia de apartamento, me manda cuando compra una cosa, cuando compra un mueble, y eso me da mucha felicidad, de verdad, poder ver esos casos y saber que uno puso un granito para poder sacar ese caso adelante, eso ya me hace demasiado feliz.
el propósito de Salvador es demasiado inmenso y Dios te está usando como herramienta. Total. Claro, gracias por ese testimonio tan lindo. Creo que nos vamos más fortalecidas en la fe. Sí. Salvador desde ya está salvando vidas, Total. estás cambiando 200 familias. Imagínate. Y este es solo el inicio. Sí. Gracias por volver todo ese miedo en fuerza, en fe y en cambio y esperanza. Ay, muchas gracias. Gracias por la invitación. Tu testimonio definitivamente muestra que a nosotros no nos define lo que nos pasa, Total. sino lo que hacemos con eso que nos pasa. Total. Y lo que tú decías, cualquier persona en este momento puede ser luz en medio de tanta oscuridad. Así es. Muchas gracias de verdad por acá estar en Charlas Divinas, que es precisamente lo que queremos, es mostrar estos testimonios de personas que cogieron las situaciones difíciles que le puso la vida, las afrontaron con fe, pero además están sacando un propósito de esto. Amén. Nos vemos en un próximo capítulo de Charlas Divinas. El podcast que toca corazones. Suscríbete para más charlas divinas y mira este episodio. Sabemos que te encantará.